Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Ortiz y junto con mi grupo Nayeli Cantillo y Álvaro Pino hoy les venimos a hablar acerca de la relación que existe entre lenguaje y sistema lingüístico. Tenemos primero que recordar lo que es el significado del lenguaje y sistema lingüístico para luego buscar cuál es la relación que existe entre estos dos. Tenemos que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar sentimientos y pensamientos por medio o mediante signos. Y el sistema lingüístico es un sistema o un conjunto de elementos estructurado, organizado y explicable por sí mismo. Para Saussure, la lengua está constituida por un conjunto de elementos que dependen unos de los otros, para luego formar un todo organizado. Y a este conjunto de elementos es lo que se le llama sistema lingüístico. El sistema lingüístico además está constituido por distintos componentes, los cuales se podrían agrupar unos formales que serían la morfología, la sintaxis, la fonética, la fonología, de contenido semántico y de uso pragmático, lo cual nos diría que existe una relación bastante evidente entre este sistema lingüístico y lo que es lenguaje, teniendo en cuenta estos significados, porque para poder crear lenguaje necesitamos de ese sistema de signos, y ese sistema de signos se da en el transcurso o en el interior de ese sistema lingüístico. Pero sigamos un poco más para poder lograr comprender aún más esta relación. Tenemos lo que se llama lingüística general. Esta lingüística general estudia lo que es la parte interna y la parte externa de la lengua. Recordando que la parte interna se refiere al estudio de una lengua y del sistema de signos de esa lengua, la cual dice que una lengua no se puede comparar con otra porque todas son completamente diferentes. Y tenemos la parte externa que estudia la lengua como una institución social, y aquí sí se vienen a relacionar o a buscar la relación que existe entre una lengua y otra. Tenemos entonces que para poder crear discurso necesitamos tanto de ese sistema lingüístico como de ese lenguaje, porque el discurso toma elementos necesarios de ese sistema lingüístico para luego producir lenguaje. Y en esa lingüística externa y en la interna también existen muchísimos elementos que estudiar la una y la otra, que sirven o dan razón del discurso como tal. Y esa es la relación que existe entre estos, porque si no existiera ese sistema lingüístico, no se pudiera producir lenguaje. Y si no se puede producir lenguaje, tampoco se puede producir discurso, porque el discurso es un producto de ese lenguaje. Para producir un discurso concreto se necesita de ese lenguaje. Aunque debemos tener en cuenta que un discurso no es solamente lo que sale de tu boca. Existen diferentes tipos de discurso. Un discurso escrito, entre muchos otros. Entonces hay que tener claro esto. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nayeli Cantillo. Yo voy a hablar un poco acerca de esta relación de lenguaje y sistema lingüístico, teniendo en cuenta pues la disciplina de la lingüística general. Primero, es preciso decir que en el análisis del discurso, la lingüística general y esta relación que existe entre lenguaje y sistema lingüístico interesa mucho, teniendo en cuenta pues que la lingüística general estudia el lenguaje y el funcionamiento externo e interno de la lengua, como lo dijo mi compañera anteriormente. Claro, reconociendo esos niveles de estructura como lo son el fonético, el fonológico, morfológico, sintáctico, etc. Entonces, ¿por qué el análisis del discurso se interesa por esta lingüística general y por esa relación? Pues precisamente porque la lingüística general incorpora elementos de tipo funcional
tiene en cuenta los actores de comunicación y aborda el estudio de los elementos de la lengua en el marco del texto con un carácter semántico y un carácter pragmático, además pues de que este estudio se hace a partir de una observación directa de los hablantes, una observación directa de cualquier situación comunicativa, dependiendo del contexto, dependiendo la interpretación del significado como tal. Muchas gracias. Siguiendo con las disciplinas que ayudaron a la formación del análisis del discurso, nos encontramos con la lingüística funcional, que esta también está enmarcada en aquellas disciplinas que buscan estudiar la relación entre lenguaje y sistemas lingüísticos. La lingüística funcional, como su nombre lo indica, busca estudiar cualquier manifestación del lenguaje teniendo en cuenta su función, que puede ir desde comunicativo hasta poético, entre muchas otras. Dependiendo de la funcionalidad y también dependiendo del contexto de la situación comunicativa, un discurso puede adoptar formas y estructuras gramaticales muy distintas. Ahí es donde entra la lingüística funcional, ya que ésta desglosa todos estos elementos que conforman el discurso, que ya mencioné anteriormente, para así realizar un análisis profundo y en el proceso identificar la función del acto discursivo. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañero Álvaro, agregándole un poco a lo que es la lingüística funcional y esta relación entre lenguaje y sistema lingüístico, dice que la lingüística funcional pues plantea una gramática que tiene como horizonte el texto, ¿cierto? Y esas situaciones comunicativas en las que ese aparece, partiendo pues de la teoría de las macrofunciones del lenguaje, como lo son la ideacional, la interpersonal y la textual. Primeramente, pues la ideacional representa esa concepción del mundo, la interpersonal manifiesta esa interacción social y la textual, que es aquí pues donde se ve esa relación que existe entre lenguaje y sistema lingüístico, que vendría siendo esa capacidad de que los hablantes hagan operativo un sistema de lengua adecuándolo al contexto y a la intención de la comunicación. Ya, entonces, Holiday, quien planteó esta teoría de las macrofunciones del lenguaje, dice que el análisis del discurso es completamente importante porque contribuye a definir el texto como una unidad semántica dentro del medio social. En otras palabras, la lingüística funcional fija su atención en lo que hace falta para entender y explicar cómo se usa en diferentes contextos y da importancia que una lengua pues se interpreta como ese sistema de significado. ¿Qué quiere decir esto? Como ese sistema lingüístico acompañado por formas que expresan los sentidos de las palabras. Bueno, por último quisiera hablar un poco acerca de esa lingüística textual y qué implicaciones tiene con esta relación entre lenguaje y sistema lingüístico. Entonces, la lingüística textual pues se dice que esta disciplina pues hace referencia a ese estudio del texto como tal, entendido como un acontecimiento comunicativo verbal, que pues posee una serie de propiedades lingüísticas, lo que pues nos plantea como tal que hay distintas maneras para acercarse a un texto como el producto en proceso de interpretación y producción. Entonces, la relación de lenguaje y sistema lingüístico se ve reflejado en esa perspectiva de estudio que tiene esta lingüística, ya que busca lo que es la interpretación y la comprensión de un texto, entendiéndolo como un acto comunicativo verbal. Es decir, está claro que todo lo que escribimos es producto de un acto de comunicación. Entonces, el estudio es a partir de su producción y estudiando todas aquellas propiedades o elementos lingüísticos que definen al texto a través de diferentes enfoques, a través de diferentes propuestas y criterios que pues permiten el enriquecimiento de este estudio. Muchísimas gracias.